Bueno, Max, arrancamos, si querés. Listo, están entrando. Buenas tardes a todos. Vemos que ya están entrando a la charla. Les damos la bienvenida. Vamos a esperar unos minutos a que sigan conectándose. Y comenzamos. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm for all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, Hola, then buenas just stay tardes the a same. todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos.
Mi nombre es Fiorella Galucci, trabajo en Laboratorio Mar como gerente de producto y en nombre de la compañía y del equipo que me acompaña, les damos las bienvenidas a la charla de preservación de la fertilidad de In Vitro Buenos Aires. Nos acompañan la directora Marisa Heller, el doctor Martín Atié y el licenciado Mariano Lavolpe, que van a estar disertando durante esta tarde las charlas que podemos ver en la agenda. Les damos las gracias. Creo que hay un micrófono abierto. Les voy a pedir, por favor, que los micrófonos... Y vamos a trabajar durante la tarde en esta charla. Les vamos a pedir que a medida que vayamos disertando, si tienen preguntas en el chat, van a poder escribirlas y al cierre vamos a dar un espacio para que los doctores puedan responder. Y si les parece, vamos a dar inicio. Marisa, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Si te parece, podemos dar inicio. Las cámaras van a estar apagadas, salvo cuando estén disertando los doctores. Y como les dije, le vamos a hacer las preguntas al cierre. Así que muchísimas gracias, bienvenidos nuevamente. Marisa, un placer. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan, no? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, ante todo quiero agradecer a Merck por brindarnos la posibilidad de usar esta plataforma y poder estar en contacto con todos ustedes. Como bien saben ustedes, nosotros todos los noviembre hacemos un simposio, es nuestro simposio anual, que históricamente lo hacemos en Alvear Art, el hotel que queda a la vuelta de nuestra clínica. Hacemos un simposio de todo el día para después poder almorzar todos juntos en la clínica y los invitamos. Este año, me parece que hay alguien que sigue con el micrófono abierto. Este año no pudimos hacerlo por el tema de la pandemia, ya teníamos reservado el hotel, ya teníamos armado el temario, pero bueno, como no lo pudimos hacer, nos pareció oportuno hacer un webinar, donde obviamente no lo íbamos a hacer durante todo el día, y por eso decidimos hacerlo de una hora y media, robarles ese tiempo y hablar de los temas que nos parecían más importantes. Y hoy en día la preservación de la fertilidad nos parece que es un tema sumamente importante, ya que todos aprendimos en la facultad que la prevención en medicina es fundamental y esta es la única herramienta que tenemos para hacer prevención en fertilidad. Y por eso vamos a hablar de esto, de ¿por qué criopreservar óvulos? Voy a arrancar yo hablando sobre la preservación de causa social, después va a hablar Martín sobre la preservación de causa oncológica, esto de la oncofertilidad que está tan en boga y es tan importante, y al final va a hablar Mariano, que es nuestro director del laboratorio, para contarles un poco cuando Martín y yo les damos el material, qué es lo que él hace después y qué es lo que se puede hacer con ese material a continuación. Entonces, intentaremos hacer charlas cortas como para que al final, como les decía Fiorella antes, podamos interactuar y pasar a las preguntas. Lamentablemente no lo podemos hacer en forma presencial, pero a través del chat, cuando terminen las charlas, yo voy a intentar leer las preguntas e intentaremos entre todos contestarlas. Así que bueno, vamos a arrancar entonces hablando, como les decía, sobre la congelación de óvulos, que sabemos que tiene un montón de indicaciones. De hecho, esta técnica surgió principalmente para pacientes oncológicas y por eso después Martín les va a hablar sobre este tema. Pero también se empezó a utilizar cuando empezamos a tener algunos problemas en las técnicas de reproducción asistida, que ustedes saben que como todo en la vida no es bueno tener ni mucho ni poco, y entonces cuando teníamos muchos ovocitos y no queríamos ponerlos todos a fertilizar para que después no tengamos demasiados embriones que después no viene a buscar nadie, entonces tal vez podíamos decirle a la paciente, bueno, ponemos a fertilizar algunos y otros los congelábamos. O al revés, cuando teníamos muy poco y entonces la paciente, como tenía pocos embriones, no teníamos un embrión para seleccionar, sino que transferíamos el que teníamos. Entonces, una opción era acumular ovocitos para después hacer una fertilización in vitro con todos los ovocitos congelados, hacerle un ICSI y después tener más embriones.
O tal vez ese día el señor, su pareja, no pudo obtener la muestra y no nos quedó otra que congelar los ovocitos. Antes, como les va a contar Mariano, estaba la congelación lenta, donde cuando descongelábamos por ahí nos quedábamos sin ovocitos. Ahora con la vitrificación, que es la congelación rápida, es una técnica que nos permite después tener ovocitos con la misma calidad que antes de ser congelados. Entonces, si el señor no pudo obtener la muestra, bueno, podemos congelarle los óvulos. O tal vez sea una pareja que no quiera tener embriones congelados y tuvo ella mucha respuesta, entonces para evitar congelar embriones congelamos óvulos. O en algunos países donde no está permitido congelar embriones, entonces una alternativa es que si la mujer tuvo muchos ovocitos, ponemos a inseminar 3, 4 y los demás los podemos congelar. Otra de las indicaciones que puede tener la congelación de óvulos es el banco de óvulos. Ustedes saben que el banco de semen, que nosotros tenemos un banco de semen, usamos muestras congeladas. Bueno, con los óvulos antes se tenía que hacer solamente con ovocitos en fresco. Hoy, como la técnica de vitrificación dejó de ser experimental, hay un montón de bancos de óvulos en el mundo y de hecho nosotros contamos con un banco de óvulos muy grande donde le proveemos óvulos a centros de Cava, del interior del país y del exterior también. Otra de las indicaciones de la congelación de óvulos es en los hombres trans, que tal vez antes de hacerse una cirugía irreversible o de empezar la hormonización con testosterona quieren congelar óvulos. Y si no, están las pacientes que desean posponer la maternidad, que de eso es de lo que les voy a venir a hablar yo hoy. Es decir, a lo que nosotros hoy llamamos la vitrificación de ovocitos de causa social. O sea, estas mujeres de tal vez más de 30 años que no están por tener un hijo, pero no se quieren perder la oportunidad de ser madres con su propia genética y entonces deciden congelar óvulos. Y esto tiene que ver con que la mujer cada vez pospone más la fertilidad y por eso les quería traer este artículo que publicó el año pasado Ubaldi, donde justamente lo que habla es esto de la prevención, lo que yo les decía al inicio de la charla. Todos los que hacemos fertilidad sabemos que la edad de la mujer es el determinante para poder lograr un embarazo. Y entonces, antes de los 35 años es cuando la mujer es más fértil y en donde podemos hacer prevención, y a medida que va aumentando la edad, aumentan los riesgos y disminuye la fertilidad. Entonces, si tenemos una mujer de menos de 35 años, idealmente lo que podemos hacer es prevención, congelando óvulos, y a futuro lo que se intenta hacer es lo que en realidad hoy estamos haciendo en el presente, que es que la mujer cada vez sea más consciente del paso del tiempo, del reloj biológico, y tratar de hacer campañas, difusión, tratar de concientizar tanto a la población como a los médicos que la edad de la mujer es un determinante y que si la mujer no quiere tener hijos, no la vamos a obligar, pero le podemos ofrecer la posibilidad de congelar óvulos. Porque si no, si esta mujer ya tiene más de 35 años, podemos hacer cosas, pero en realidad lo que vamos a estar haciendo es compensando, es tratando de ver qué estimulación ovárica le podemos ofrecer para que pueda congelar la mayor cantidad de óvulos. Pero a medida que aumenta la edad, no solamente disminuye la cantidad, sino que también empeora la calidad de esos óvulos y su capacidad de ser madre con esos óvulos. Y si no, si esta paciente ya tiene más de 45, en realidad la solución que le vamos a poder ofrecer es únicamente la ovodonación. Por eso es tan importante hacer prevención, concientizar en la edad y saber que la tasa de embarazo va a depender de la edad de la mujer, tanto para embarazarse en casa como para embarazarse en el laboratorio. Por eso entonces estas pacientes lo que podemos hacer es estimular la ovulación y sacarle los óvulos para preservar la fertilidad, por causa, como decíamos antes, puede ser oncológica, y es de lo que va a hablar Martín después, o por causa social, o por alguna alteración médica como una endometriosis o algo que le va a hacer disminuir la reserva ovárica, que yo también le voy a indicar que congele óvulos. Y la cantidad de óvulos que voy a sacar es importante no solamente para su primer hijo, sino para su segundo hijo. Como ven en el gráfico de acá abajo, en realidad la tasa de embarazo se relaciona con la cantidad de óvulos que yo saque, pero sobre todo con la tasa acumulativa. Esto que hablamos ahora, antes se hablaba solamente de tasa de embarazo y ahora se habla de tasa acumulativa de embarazo, es decir, de un solo tratamiento, tratar de que esta paciente logre tener 2 hijos y que entonces toda su planificación familiar la pueda hacer con un solo tratamiento. Y entonces, como decíamos antes, ¿esto a qué se debe? A que la mujer cada vez pospone más la maternidad, sobre todo en mujeres con mayor educación, que quieren terminar la universidad, que se quieren insertar laboralmente, que tal vez quieren hacer un máster, que tal vez quieren viajar, o que tal vez simplemente no encontraron al que va a ser el papá de sus hijos.
Y por eso, si vemos las estadísticas, esto está publicado en Estados Unidos, que se veía que en 1970 una de cada 100 mujeres tenía su primer hijo después de los 25, con lo cual era como algo raro que las mujeres tengan hijos después de los 25 años. Mientras que en el 2006 ya una de cada 12 mujeres tenían su primer hijo después de los 25, lo que demuestra que cada vez es más frecuente que la mujer vaya posponiendo la maternidad. El tema es que el reloj biológico sigue siendo el mismo que el de nuestras abuelas. Si vemos este gráfico, vemos que en 1950 las mujeres entraban en menopausia a los 50. Y hoy también la menopausia lo normal es 50 más menos 2 años. Con la diferencia que en 1850 la mayoría de las mujeres ni llegaban a vivir la menopausia porque se morían antes. Mientras que ahora la expectativa de vida supera los 80 años, con lo cual la mujer entra en menopausia y sigue su vida como 30 años más. Entonces empieza a ser importante esto del reloj biológico y de tratar de alguna manera de detener el paso del tiempo. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que la cantidad de ovocitos que nosotros tenemos, el mayor momento de cantidad de ovocitos es cuando estamos en la panza de nuestras madres. En el 5º mes de embarazo hay 7 millones de ovocitos. Ya al nacimiento tenemos 1,5 millones, con lo cual los ovarios son los únicos órganos que al nacimiento ya pierden el 80% de su capacidad. Y en la pubertad, cuando la mujer ya entra en la pubertad, ya tiene 400.000, en la adultez tiene 2.500 y en la menopausia tiene 1.000. Con esto se desprenden dos conceptos. Por un lado, que el paso del tiempo hace que tengamos menos ovocitos, o sea que las mujeres envejecemos con nuestros ovarios. Y el otro tema importante es que tener ovocitos no significa tener embarazo, porque como verán, en la menopausia todavía hay 1.000 ovocitos, pero ninguna mujer se embaraza, si no es por ovodonación, a los 50 años. Con lo cual, tener ovocitos, seguir menstruando y seguir ovulando no significa poder lograr embarazo. Y esto tiene que ver con que entonces una mujer joven tiene un conteo de folículos antrales mayor, tiene más folículos, lo cual hace que segregue más antimuleriana, que tenga más inhibina B, que entonces va a inhibir al FSH y va a estar en valores normales. Y ya cuando es adulta hay menos folículos antrales, entonces hay menos antimuleriana, hay menos inhibina B y por ende aumenta el FSH. Lo que es importante tener en cuenta es que entonces el momento óptimo de la fertilidad es antes de los 20 años, cerca de los 18 y hasta los 32, 33 años, y después empieza de a poquito a disminuir la cantidad de folículos y aumentar los ovocitos de mala calidad. Es decir, que después declina la fertilidad, pero clínicamente no vemos nada, solamente lo podríamos ver haciendo una ecografía, viendo los folículos antrales o haciendo una antimuleriana, pero los ciclos siguen siendo iguales. Entonces, después vemos cómo hay un descenso en la fertilidad y ya después la mujer ya no puede embarazarse y después, recién ahí, empiezan a aparecer las irregularidades menstruales. ¿Con esto qué quiero decir? Que las pacientes tal vez vengan al consultorio diciendo, pero yo no tengo nada, no sé por qué no me voy a embarazar, si en realidad yo sigo menstruando todos los meses. Y menstruar todos los meses no significa que la paciente se pueda embarazar. Y esto es importante al momento del asesoramiento para no generar falsas expectativas y para que las pacientes sepan que hay una mejor edad para congelar óvulos y que el hecho de que menstruen regularmente no significa que van a poder lograr un embarazo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque les quería mostrar esto. Estas son las estadísticas del Registro Latinoamericano de Reproducción, que es la red LARA, que es la red que nuclea todos los centros de fertilidad de Latinoamérica, y es llamativo, si ven acá, en el 2000, el 50% de las pacientes tenían menos de 35 años, que son las pacientes que queremos tener nosotros, las ganadoras, las que se embarazan. Y ya a partir del 2010, ven cómo ese 50% ya baja a 37, 36, ya en el 2014 a 31%, y las pacientes de más de 40, que son las que menos embarazan, las que menos queremos tener, en el 2000 era un casi 15%, mientras que ya a partir del 2000 ya hablamos de un 24 o 25%, y por eso es importante enfatizar cómo la edad de la mujer es un determinante para lograr embarazo. Y entonces, esta es la película de lo que pasó del 2000 a esta parte, y si vemos la foto de esto del 2014, lo que muestra es que las pacientes de menos de 35 años eran solamente el 20%, que son las pacientes que nosotros más queremos tener. ¿Y por qué son las que más queremos tener? Porque nosotros queremos, los que hacemos fertilidad, que nuestras pacientes se embaracen. Y claramente se ve acá como a medida que aumenta la edad, la tasa de embarazo disminuye. ¿Qué son estas dos líneas? Bueno,
La gris clara es la tasa de embarazo y la negra es la tasa acumulativa, es decir, cuando la paciente se transfirió, no se embarazó, pero tiene embriones congelados, bueno, tal vez se embaraza, entonces aumenta la probabilidad de embarazo, pero tanto para tasa de embarazo, para tasa acumulativa, se ve claramente cómo esta tasa va disminuyendo a medida que aumenta la edad. Y entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, con esto que les decíamos al inicio de la charla, y lo importante de la congelación de óvulos. Esto de la congelación de óvulos, que se viene haciendo desde hace mucho, en realidad se hacía antes con congelación lenta y se empezó a hacer la vitrificación, que es la congelación rápida. No les voy a contar mucho en detalle de esto, porque de esto va a hablar Mariano en su charla, pero la vitrificación, que dejó de ser experimental a partir del 2013, tiene toda una historia que tiene que ver con que primero Ana Cobo en España empezó a hacer, como ellos son los que hacen mucho ovodonación y le proveen óvulos a casi toda Europa, y mucha gente hacía turismo médico, lo que empezaron a hacer es a congelar óvulos y empezar a tener un banco de óvulos. Entonces probaron la vitrificación en ovodonación. Y como ven bien acá, estos son 4 trabajos prospectivos randomizados que nos permitieron llegar a la conclusión de que la vitrificación es una técnica que dejó de ser experimental, que se usa habitualmente. Y entonces los primeros trabajos de Ana Cobo, este del 2008, era sobre 30 pacientes a las que se le dieron óvulos vitrificados y 30 que se le dieron óvulos en fresco. Cuando los descongelaron, vieron que la sobrevida fue del casi 97%, y que la tasa de embarazo con congelado fue del 60%, una tasa sumamente aceptable, y es la tasa que en general queremos tener para ovodonación, tanto en fresco como en congelados, y la tasa de embarazo con fresco fue del 100%, pero porque en realidad fue un solo caso que se embarazó, ¿sí? No creamos que todas las pacientes que hacen ovodonación se van a embarazar, porque es una falacia. Después de esa publicación en 2008, que le fue tan bien, Ana Cobo siguió publicando, y ya en el 2010 ya presentó casi 300 casos de pacientes que hicieron con ovodonación con óvulos vitrificados versus otros 300 que hicieron con óvulos en fresco. Como eran donantes, tanto en el trabajo del 2008 como el del 2010 eran mujeres de 26 años porque eran donantes. La tasa de sobrevida también fue muy buena, y si se fijan, la tasa de embarazo tanto en fresco como en congelado fue del 55%, es decir, que tuvieron la misma tasa de embarazo, así usaran ovocitos en fresco u ovocitos vitrificados, es decir, que la vitrificación no disminuía la tasa de embarazo. Lo mismo pasó con este grupo italiano. Como en Italia en un momento no se permitió poner inseminar más de 3 ovocitos porque estaba prohibido congelar embriones, los italianos no les quedó otra que poner a fertilizar solamente 3 y los demás ovocitos congelarlos. Entonces hicieron la misma experiencia que Ana Cobo, pero con pacientes, y por eso la edad de las pacientes era mayor y era de 35 años. Fueron grupos de 40, el de Rienzi fueron 40 que vitrificaron y 40 que usaron óvulos en fresco, y Parmegiani hizo también con un grupo reducido de 31 pacientes que vitrificaron y 31 en fresco. No los quiero aburrir con tantos números, pero más o menos les fue igual. La tasa de sobrevida fue de casi un 90%, y la tasa de embarazo fue similar tanto para vitrificados como para óvulos en fresco. A partir de esto, ACRM, que es la Sociedad Americana de Fertilidad, y ellos, de la Sociedad Europea de Fertilidad, determinaron que la vitrificación de ovocitos dejaba de ser experimental, y a partir de ahí se empezó a utilizar en forma masiva. Pero bueno, lo importante, ya les conté que esta técnica es ampliamente utilizada y es muy efectiva, pero lo más importante no es qué técnica uno use, sino a quién se le ofrece, y por eso vuelvo a lo mismo que dije al inicio de la charla, que es la edad de la paciente es el determinante de cómo nos va a ir. Y eso lo demuestra este trabajo también de Ana Cobo, donde muestra cuando hacíamos la aspiración folicular y sacábamos óvulos para pacientes que en forma electiva, es decir, por una vitrificación social, decidían congelar óvulos, y entonces muestra claramente cómo aquellas pacientes de menos de 35 años, de menos de 35 años obtuvieron entre 10 y 11 ovocitos, de los cuales sabemos que cuando sacamos óvulos, algunos pueden ser vesículas germinales o metafase 1, que son todos ovocitos que son inmaduros, o pueden ser atrésicos o dismórficos. Los que en realidad importan son los metafase 2, que son los que congelamos, porque cuando los descongelamos son los capaces de ser fertilizados. Entonces, si bien había entre 10 y 11 ovocitos
en las pacientes de menos de 35 años, cuando congelaron, se congelaron entre 8 y 9 ovocitos. Lo que es importante destacar que en aquellas pacientes de más de 40 años, obtuvieron 5 ovocitos, de los cuales se pudieron congelar 3.9. Es decir, que en aquellas pacientes de más de 40 años pudieron congelar menos de la mitad que en aquellas pacientes que tenían menos de 35. Y acá lo que muestra justamente este gráfico, tampoco los quiero aburrir, despreocúpense que no les voy a mostrar todo, pero a grosso modo lo que les quiero mostrar es que si comparábamos pacientes de menos de 35 versus las de más de 35 años, como ven acá, la tasa de embarazo fue disminuyendo a medida que aumentaba la edad, ¿sí? El 50% se embarazó en las de menos de 35 y menos del 30% en las de más de 36. Y si vemos año a año, las de menos de 29, el 100% se embarazaron, en realidad porque eran 6 pacientes, vuelve a lo mismo. Tener menos de 30 años no significa que el 100% se va a embarazar, sino que en este caso eran tan pocas pacientes que llegaron a esa conclusión. Pero bueno, lo más importante es que más de 40 se embarazó una sola, con lo cual muestra claramente que si lo vamos segmentando por edad, a mayor edad, menor probabilidad de lograr un embarazo. Y lo que es interesante también es que más generalmente es mejor, pero no siempre es un determinante, porque a mayor edad hay menos cantidad de ovocitos, pero aparte esos ovocitos son de menor calidad. Y esto lo muestra claramente este gráfico. Como cuando sacaban 5 ovocitos, si la mujer tenía menos de 35 años, el 15% se embarazaba. Pero si sacábamos 5 ovocitos, pero la mujer tenía más de 36 años, solamente el 5% se embarazaba, es decir, un tercio comparado con las de menos de 35. Con lo cual, 5 ovocitos es poco, pero si la paciente es joven, no es tan poco y no está tan mal. Pero si esa paciente de menos de 35 años, yo le saco 3 ovocitos más, es decir, en vez de 5, le saco 8, ya llega una tasa de embarazo del 40%. Mientras que si tiene más de 35 años y le saco 8 ovocitos, la tasa de embarazo se me va a un 20%, no me aumenta mucho. Y si yo le saco 10 ovocitos a la de menos de 35, la tasa de embarazo es del 60%, un valor sumamente aceptable, mientras que si le saco la misma cantidad y tiene más de 35 años, la tasa de embarazo, como ven ahí, es del 29%. Es decir, yo saco la misma cantidad de óvulos, pero tengo la mitad de tasa de embarazo. Y a partir de los 11 ovocitos, en aquellas pacientes de más de 35 años, se hace una meseta y la tasa de embarazo va a ser exactamente la misma. Es decir, que si yo tengo menos de 35 años y tengo más óvulos, voy a tener mayor tasa de embarazo y mayor tasa de embarazo acumulativa, mientras que si la paciente tiene más de 35 años, aunque yo le saque más de 11 óvulos, la tasa de embarazo va a ser la misma, porque en realidad la calidad de esos ovocitos no me va a permitir tener una tasa de embarazo mayor. Eso con respecto a la cantidad de ovocitos. ¿Qué pasa cuando yo saco los ovocitos? Como les decía antes, más allá de ver los ovocitos, yo lo que quiero ver es la tasa de embarazo. Y por eso les quiero mostrar este artículo que me pareció muy interesante porque habla del time-lapse. El time-lapse es una máquina que es para un monitoreo continuo, para ir viendo a los ovocitos junto con los una vez fertilizados, se ponen en una incubadora con un monitoreo continuo donde se los deja durante 5 días, o sea, hasta que está en blastocisto, y vamos viendo cómo responden y cómo evolucionan esos embriones. El time-lapse es una herramienta sumamente importante, por eso les doy la primicia. Nosotros a partir de diciembre la vamos a tener en el laboratorio, vamos a ser el primer centro privado de Argentina que lo tenga, que nos va a permitir monitorear y ver cómo están esos embriones. Y este artículo, publicado en el Fertility and Sterility, la revista de la Sociedad Americana de Reproducción, lo que muestra es que en pacientes que eran donantes que usaron ovocitos en fresco y ovocitos vitrificados, y vieron cómo les iba en tasa de embarazo, y se ve claramente cómo en día 3 y en día 5 la tasa de embarazo con ovocitos en fresco fue del 37% para día 3 y del 53% para el quinto día, y con las mismas tasas de embarazo si usamos ovocitos vitrificados. Es decir, que la vitrificación de ovocitos no alteró la tasa de embarazo, sino que fue exactamente igual. Les muestro este artículo que se publicó hace unos meses, es de Suecia, donde en realidad lo que trataron de ver es, si yo tuviera 20 ovocitos, que les aclaro, generalmente no los tenemos, con lo cual esto es algo hipotético, pero si yo tuviera 20 ovocitos maduros, en la paciente de 34 años, si quisiera tener un hijo, tengo un 90% de probabilidades.
Si esta mujer tiene 37, voy a tener un 75%, y si tiene 42, voy a tener un 37%. Con lo cual, esto va de la mano con lo que les decía antes, que no solamente importa la cantidad, sino la calidad. Es decir, no solamente qué técnica hago, sino a quién se la hago. Entonces, creo que con esto nos quedó clarísimo lo importante que es vitrificar ovocitos. Ahora vamos a ver, cuando yo le ofrezco a una paciente vitrificar ovocitos, qué es lo que le estoy ofreciendo y a qué se va a someter. Es decir, cómo es realmente la técnica y qué es lo que tiene que hacer la paciente. Entonces, nosotros vamos a hacerle una hiperestimulación ovárica controlada para poder tener una buena cantidad de ovocitos para congelar. Esto lo vamos a hacer con un control ecográfico, y una vez que la paciente está por ovular, le vamos a hacer la aspiración folicular. Vamos a ver sucintamente cada una de estas etapas. Cuando yo le voy a hacer la estimulación ovárica, lo que quiero, como les decía, es tratar de obtener la mayor cantidad de ovocitos posibles, pero a su vez quiero que esta paciente no ovule, y por eso tengo que evitar el pico de LH. ¿Cómo hago esto? Entonces, yo le hago una eco basal cuando la paciente está por menstruar o está menstruando. Si esto está ok, le arranco con gonadotrofinas, que le puedo dar FSH sola o FSH y LH, y le voy a ir haciendo ecografías de control para ir viendo cómo esos folículos van creciendo, que lo veo perfectamente por ecografía. Cuando los folículos tienen alrededor de 14 milímetros, le agrego al antagonista para evitar el pico de LH, para que la paciente no ovule, y cuando tengo al menos 2-3 folículos de más de 19 milímetros, le doy la HCG o el análogo de GnRH que simula el pico de LH, y entre 34 y 36 horas después le hago la aspiración folicular. Como les decía, para poder hacer esto yo necesito contar con un ecógrafo, hacer ecografía transvaginal para hacer un monitoreo ecográfico, donde, como les contaba, le hago una eco basal, le doy cuando menstrua las gonadotrofinas, y empiezo a hacerle monitoreos ecográficos a partir del 5º o 6º día de estimulación. De acuerdo a qué respuesta tenga, le repetiré la ecografía entre 24, 48, 72 horas después, porque sé que más o menos el folículo va a crecer por día entre 1.8 y 2 milímetros. Entonces, de acuerdo a cómo esté la ecografía, veré cuándo la vuelvo a citar. Y como les decía, cuando tengo más de 2 folículos de más de 19 milímetros, le doy el análogo de GnRH o la HCG, y le programo la aspiración folicular. La aspiración folicular la hago bajo control ecográfico, donde lo que hago es entonces el mismo transductor transvaginal, le pongo una guía de punción para poder ir viendo los folículos y sacando el líquido folicular. Este es nuestro quirófano, que al lado tiene el laboratorio. Nosotros esto lo hacemos con sedación. Acá está David, uno de nuestros anestesistas. Esto, obviamente, les aclaro, es una foto que sacamos el año pasado pre-COVID. Hoy estamos todos camuflados y con barbijo, y por eso preferí traerles esta foto. Acá estoy yo punzando junto con Analia, que siempre nos ayuda, porque uno necesita tener un ayudante, porque alguien punza y tiene que haber alguien para sostener los tubos donde va el líquido folicular. Y entonces hacemos la ecografía y vamos punzando, y a través de este pass-through le pasamos al biólogo o la bióloga el líquido folicular. Usamos estas bombas de aspiración para poder obtener entonces el líquido folicular, y del otro lado reciben el líquido folicular y ven la presencia de los ovocitos. Lo que se hace después se lo dejo a Mariano, que les va a contar. Y ya para finalizar y darle pie a Martín, lo que les quiero decir es, hay un expresidente que decía, estamos mal pero vamos bien. Bueno, es así, estamos mal pero vamos bien. No son muchos los casos que hacen esto, pero cada vez son más, y por eso les quise traer esto que se publicó este año, de este artículo donde va mostrando cómo a medida que va pasando los años, cada vez son más las mujeres que hacen esto por distintas causas. Este artículo muestra pacientes que congelaron óvulos y compararon las que eran con cáncer o sin cáncer, y en realidad los dividen en pacientes que lo hicieron por cáncer o lo hicieron por causa social o por esterilidad, por esto que les contaba, que a veces o no está la muestra de semen, o tienen muchos óvulos, o tienen muy poquitos, se acumulan, o si no por indicaciones médicas, como les decía, porque su mamá entró en menopausia muy temprano, o porque tienen endometriosis, o tienen algún factor que les disminuye la reserva ovárica, o una enfermedad reumatológica, bueno, distintas indicaciones. Pero bueno, la causa más frecuente por las que las mujeres congelan óvulos es hoy en día la causa social, pero tiene que ver porque por suerte las mujeres jóvenes no tantas tienen cáncer, pero sería conveniente que las que tienen cáncer cada vez consulten más también. Pero bueno, claramente se ve, el azul es el total, se ve claramente cómo a medida que pasan los años son más las mujeres que congelan óvulos,
Y si nos ponemos a mirar cuáles son las causas, como les decía, la que va a la cabeza es la causa social. Bueno, para terminar, como todo el paso del tiempo hace estragos, hay que tener en cuenta que sobre todo en los ovocitos, que hoy las mujeres para la piel tenemos el Botox, el hialurónico, no sé, el plasma rico en plaquetas, hay un montón de alternativas para los ovocitos, no hay casi ninguna, y es algo que todavía no lo podemos solucionar, y por eso nuestras abuelas antes querían que nuestras madres se casen para que no queden solteras. Hoy lo que tenemos que decirle a las mujeres es que no se apuren a buscar marido, pero que sí se apuren a congelar óvulos. Bueno, muchísimas gracias. Con esto termino y le doy pie a Martín para su charla. Así que voy a dejar de compartir, así podemos seguir con la próxima charla y pasar a las preguntas después de que terminan Martín y Mariano. Bueno, les agradezco la atención y los dejo en manos de Martín, que también es director de In Vitro Buenos Aires y que les va a hablar de la parte de oncofertilidad, que es un tema sumamente importante y que depende de todos nosotros que cada vez crezca más. Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a compartir la pantalla. Un minutito, siempre pasa algo, tiene que pasar. Ahí estamos. Bueno. Entonces, ahora sí, compartir pantalla. Muy bien. Bueno, extiendo el agradecimiento al laboratorio Merck por permitirnos dar nuestro simposio de esta manera. Esperen que no sé qué pasa con mi computadora, que se puso un poco lenta. Martín, ahí la presentación se ve, ¿sabes? Sí, sí, sí. Estaba poniéndolo en modo presentación, pero no podía pasar la diapo. Ahí está bien, ahí se está viendo. Sí, sí, ahí estoy. Bueno, yo les voy a hablar de la preservación de la fertilidad por causa oncológica, que es un poco el pie que me dio Marisa al final de la presentación. Un poquito la idea es hablar sobre cáncer, fertilidad y sobrevida de los diferentes grupos etarios que pueden necesitar preservación de la fertilidad, cuáles son las técnicas para preservar la fertilidad, qué opciones tenemos, y describir un poco la técnica y los resultados que a la fecha estamos teniendo. Básicamente, creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué es importante preservar la fertilidad en pacientes de causa oncológica? Y básicamente, la principal causa es porque la sobrevida que hoy tienen los pacientes oncológicos es muy grande. Si ustedes ven el gráfico a la derecha de la pantalla, van a ver las curvas de los diferentes grupos etarios. Y si vemos abajo en las abscisas los años, en el año 75 la sobrevida era muy baja y hacia los años 2000 la sobrevida aumentó entre un 20 y un 25%. Si uno divide esto y lo describe por grupos etarios, va a ver que en adultos los pacientes, perdonen, tengo un tema con la computadora, ahí estamos, que los pacientes adultos, un 9.5% de los pacientes oncológicos tienen menos de 45 años. Hablamos que un 10% de la población va a sufrir algún tipo de cáncer en edad reproductiva. Y la incidencia está en aumento. El 1.5% de las mujeres desarrollarán algún tipo de cáncer a los 40 años y hay una reducción significativa de la mortalidad por causa oncológica. La tasa de sobrevida en el periodo 2005-2011 reportado en Estados Unidos es del 70%, cuando en la década del 70 era un 45%. En niños, ¿sí?, hay un lento aumento de la incidencia de cáncer, hay un 0.6% por año, y la tasa de mortalidad es del 1.3% por año. Sin embargo, la tasa de sobrevida en la década del 90 era 1 en 1000, y en los 2000 es de 1 en 250. Hemos logrado grandes tasas de sobrevida, lo cual nos pone en la disyuntiva de
poder preservar la fertilidad, ya que los tratamientos, como vamos a ver más adelante en la presentación, deterioran mucho la fertilidad en estas pacientes. Si distribuimos en chicos pediátricos, o sea, menores de 9 años, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes? Leucemias, cáncer del sistema nervioso central, linfomas y el nervioso periférico llevan más del 50% de las causas de cáncer. En cambio, si pasamos a las edades de adolescentes, entre los 15 y los 29 años, los melanomas toman un gran porcentaje y los del aparato genital masculino y femenino también. Si juntamos linfomas, melanomas, aparato genital masculino, sistema endocrino y femenino, tenemos más del 60% de la causa de cáncer. Y la sobrevida va cambiando, y la sobrevida va aumentando. Y esta es la principal causa por la cual tenemos que entender y alentar a preservar la fertilidad en pacientes oncológicos. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito acerca de cómo enfrentar a un paciente oncológico con semejante diagnóstico y hablarle del futuro. Y justamente creo que esta es la clave de todo esto. Cómo nos paramos frente a la posibilidad de que un paciente sienta un respiro de la noticia que le estamos dando. Y preservar la fertilidad se trata de eso. Cuando instalamos el tratamiento gonadotóxico, ya sea quimioterápico o radioterápico, este tratamiento va a afectar sin lugar a dudas las gónadas. Vamos a ver más adelante en la presentación cómo los diferentes quimioterápicos y la radioterapia afectan la fertilidad y cómo pueden disminuir la reserva ovárica o la reserva de espermatozoides. Por lo tanto, tanto la quimioterapia como la radioterapia en el tiempo son los que van a dar resultados reproductivos a la alta ginecológica. Si no tuvimos en cuenta esto, no vamos a poder haber retrasado la fertilidad. ¿Y cómo se afecta la fertilidad? Bueno, este gráfico, que es bastante lindo, sacado del Fertility Sterility, que publicaron ya hace 4 años atrás, vemos cuáles son los diferentes mecanismos por los cuales se produce la maduración folicular. En el primer gráfico vemos la fisiología normal, cómo los folículos centrales pasan a folículos primarios, ¿sí? Y cuáles son los mecanismos de supresión, ¿sí? Tenemos los mecanismos involucrados, los que están descritos a la derecha, la vía antimuleriana, la señalización, la expresión genética, y cómo, por ejemplo, un quimioterápico muy utilizado, la ciclofosfamida, afecta estos mecanismos regulatorios y hace que los folículos centrales, en lugar de activarse, vayan a la apoptosis, a la muerte celular programada. Sin embargo, en este artículo presentan cómo un protector puede modular esta respuesta y hacer que esto no ocurra. Básicamente, para hacerlo bien gráfico, el principal mecanismo por lo cual la quimioterapia afecta la actividad ovulatoria es por 2 mecanismos principales. Principalmente, como les explicaba antes, llevando los folículos a la apoptosis y secundariamente por daño directo del ADN. Entonces vamos a ver que tanto por uno por otro, la mujer va a tener una gran reducción de su reserva ovárica. La reducción de la reserva ovárica va a impedir en el futuro que puedan embarazarse. Entonces tenemos por un lado sobrevida y por otro lado daño a nivel celular. Y acá este gráfico es muy explicativo de cómo, Marisa lo explicó recién, la línea negra llena habla de la fisiología de la mujer. Cómo la mujer tiene una carga ovocitaria determinada, ¿sí? Que es alta antes del nacimiento, que va bajando a lo largo de su vida y que por un promedio de 51 años se termina con la menopausia. Ahora, si lo dividimos por daño quimioterápico y dependiendo de la edad que tiene, vean cómo las actividades foliculares declinan mucho más rápidamente. Básicamente de esto se trata, de evitar que esto suceda, preservando la fertilidad antes de exponernos al quimioterápico. Acá es un gráfico bastante explicativo de cuáles son los diferentes esquemas quimioterápicos o radioterápicos que afectan la fertilidad. Y vemos en el alto riesgo, más del 80%, cómo la radiación, ¿sí? Afecta la fertilidad, cómo los esquemas abdominopélvicos también lo hacen, el CMF, el CEF y el CAF, por más de 6 ciclos en mujeres de 40 años, los sistemas alquilantes y el propagacide, el MOP, el COP y el BACOP, son todos esquemas utilizados para las enfermedades de Wilms, el neuroblastoma, el sarcoma, las diferentes linfomas y leucemias, para el cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer del sistema nervioso central, que, como les mostré, en los diferentes grupos etarios, agrupan a la mayoría
de las patologías de cáncer. Por lo tanto, son mecanismos que, como dijimos, salvan la vida del paciente, le dan alta sobrevida, pero le afectan con alto porcentaje su fertilidad. En forma intermedia, entre un 30 y un 60%, lo hacen el CMF, el CEF y la radioterapia espinal, ¿sí? También utilizados para el cáncer de mama, el neuroblastoma, los tumores espinales y las recaídas en leucemia linfocítica aguda y los linfomas no Hodgkin. Bajo riesgo presentan sobre todo las antraciclinas, los alquilantes, ¿sí? Y el CMF y el CAF/6 en pacientes menores de 30 años. Y con riesgo muy bajo están el metotrexate, el ciclofluoracilo, la vincristina y el yodo radioactivo. En lo personal he tenido pacientes que han tenido cáncer de tiroides y que han hecho tratamiento con yodo radioactivo y no han sufrido ningún tipo de alteración en su fertilidad. Con riesgo desconocido y todavía a chequear, encontramos los taxanos, los platinos, ¿sí? Y todo lo que usamos en terapia con anticuerpos monoclonales. Eso todavía no tiene un efecto conocido, por lo tanto, cuidado en estos pacientes de no subestimar el efecto de ellos sobre la actividad folicular. Este esquema lo saqué del Oncology Fertility, el Oncofertility Consortium, que es una sociedad que es fundada por la Sociedad Northwestern en Michigan, que lo que hace es agrupar los diferentes centros de fertilidad en el mundo para justamente dar soluciones a los pacientes con problemas oncológicos, pero que tienen que preservar su fertilidad. Y este esquema, hecho en Japón, en realidad lo que nos pone en alerta es qué decisión tomar. Porque obviamente acá desde lo académico vamos a hablar de la necesidad de tener que preservar la fertilidad, pero yo en un minuto me quisiera poner empáticamente en los pies de un padre que tiene un hijo de 12, 14 años, que le están diagnosticando cáncer, y le estamos diciendo que, por ejemplo, como es prepuber, habría que sacarle los ovarios, habría que someterle a una laparoscopía para sacarle los ovarios, frente al diagnóstico de cáncer, para que después de eso empiece la quimioterapia para poderle salvar la vida. Y hablando con una amiga que hace oncofertilidad, sobre todo en la parte hematológica, me decía que si bien esto está muy planteado desde la oncología, ¿sí? Hay mucha resistencia de los padres frente al diagnóstico, porque cuando uno tiene un diagnóstico de cáncer, lo primero que piensa es en sobrevivir, y no tiene la capacidad para poder justamente pensar más allá de la sobrevida. Estamos diciendo desde el principio de la charla que la sobrevida es grande, es muy amplia. Entonces, lo que uno debería hacer es para tomar las mejores decisiones, ¿sí? Saber que hay decisiones de calidad y que hay un soporte para todo esto. Y que ese soporte permite, como les voy a mostrar más adelante, preservar la fertilidad con tasas realmente muy exitosas. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para preservar la fertilidad? Claramente, la más utilizada y la más vieja, porque es la que se usaba desde siempre, era criopreservar los embriones. Pero esto es para pacientes que tienen pareja y que sus óvulos o sus espermatozoides son viables, no para prepúberes. Criopreservación de ovocitos. Claramente, como dijo Marisa, tenemos hoy la herramienta de la criopreservación de ovocitos a la mano. Y como les voy a mostrar más adelante, con un montón de formas de estimular a la paciente rápida, sin tener que llegar a la menstruación, para que rápidamente se pueda instaurar el tratamiento quimioterápico. Y después la cirugía con criterio de preservación, la oforectomía unilateral, o la traquelectomía, o la oforopexia, cuando haya que hacerle radioterapia a nivel pélvico abdominal. Estas tres técnicas son las que están establecidas como primera opción y cuando hay tiempo y en pacientes con o sin pareja. Ahora, experimentalmente eficaz y primera opción sin tiempo está la criopreservación de tejido ovárico, que la verdad que se ha mostrado en los últimos años como una gran técnica. Yo les voy a mostrar después más adelante una placa donde ya hay reportados muchos embarazos en reimplante de tejido ovárico. Y la maduración in vitro, el MIB es maduración in vitro, que se puede hacer ex vivo o in vitro. Esa ya es una técnica más experimental, donde todavía el reporte de nacidos vivos es confuso y no se puede tomar como una técnica adecuada. Experimental y complementaria, y a definir con la población, tenemos los análogos de la GnRH,
o sea, utilizar análogos como protector de la función ovárica. En esto hay trabajos que dicen que es útil y trabajos que dicen que no es útil. Los oncólogos en general lo desalientan y ya no están muy utilizados. Los agentes antiapoptóticos, dije antes que el principal mecanismo por el cual la quimioterapia y la radioterapia afectaba a la población folicular era a través de la apoptosis, o sea, usar el imatinib ayuda a dividir esto. El inhibidor de activación folicular, como mostré en el gráfico de la ciclofosfamida, cómo ese inhibidor de activación folicular compensaría la pérdida folicular, pero la compensaría, no la disminuiría, factores de crecimiento de colonia y el tamoxifeno. Y para un futuro, que es lo que hoy se está trabajando mucho, pero por ahora es futurología, las stem cells, el ovario artificial, drogas con target tejido específico, o sea, nanopartículas, o sea, todo esto no es ciencia ficción, todo esto está, digamos, hay un montón de trabajos que avalan todo esto, pero que todavía está en fase 1, fase 2, todavía no llegó ni a la fase 3. Ahora, si queremos estimular la ovulación en pacientes que tienen diagnóstico oncológico y donde el oncólogo dice hay que empezar ya, y acá me quiero tomar un minuto, porque claramente es muy difícil, frente al diagnóstico de cáncer, respirar y darnos tiempo para pensar en la fertilidad futura. Y este es el gran desafío que tenemos los médicos que hacemos fertilidad y los oncólogos para con los pacientes, para poder justamente darle esa oportunidad de poder preservar la fertilidad. Y en esto, obviamente, tenemos hormonas específicas como el letrozol, ¿sí? Lo que hace, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama hormonodependientes es no estimular, o sea, usarlo como antiandrógenos y no aumentar los niveles de estrógenos para no incendiarlas más, ¿sí? Y desde hace ya 5 años se describió el random start y el Duostim. ¿Qué es el random start y el Duostim? A nosotros se nos cayó, digamos, toda la biblioteca cuando Ubaldi, un italiano, describió hace ya más o menos 5 o 6 años que los ciclos ovulatorios no respetaban esto de la menstruación, comienzo de un ciclo, la ovulación, la caída del cuerpo lúteo y la inicio del otro, sino que hay un inicio constante de actividad folicular. Por lo tanto, el random start lo que hace es iniciar la hiperestimulación ovárica controlada, lo que le escribió Marisa hace un ratito, en cualquier momento del ciclo. Esto lo que hace justamente es que cualquier paciente con diagnóstico oncológico no haya que esperar que se indisponga para poder empezar a estimularla. Podemos empezar a estimularla cuando querramos, ¿sí? Y el Duostim, lo mismo. Si tenemos un poco más de tiempo, es hacer ciclos en continuación. O sea, hacemos la estimulación, le extraemos los ovocitos, esperamos 2-3 días y podemos empezar a estimularla otra vez sin que la paciente se indisponga. De esta manera optimizamos la mayor cantidad de óvulos a recoger y disminuimos el tiempo de espera para hacer esta criopreservación. Obviamente tenemos que la descarga, la hacemos con antagonistas de la GnRH, ¿sí? Para justamente evitar altos niveles de estrógenos y sostenidos niveles de progesterona en tumores hormonodependientes. ¿Qué encontramos como contraparte de esto? Y esto me ha pasado en la práctica, que las pacientes en estado oncológico, ¿sí? Y no se sabe bien por qué, en general tienen mala respuesta ovárica. Me ha pasado con pacientes extremadamente jóvenes, no puedo decir que tenga una casuística enorme, pero sí para decirle que por lo menos en estos últimos 4 o 5 años he tenido 5 o 6 pacientes, ¿sí? Que sin haber hecho ningún tratamiento, ¿sí? Responden muy mal con edades menores de 35 años. Y esto está descrito, ¿sí? No saben si es por el tipo de protocolo o si el cáncer en sí mismo, el estrés, le da una baja respuesta. ¿Cómo optimizamos el protocolo? Bueno, un poco esto lo dijo Marisa, así que no voy a hacer mucho hincapié en esto, pero claramente, mientras más óvulos congelemos y mientras menor sea la edad del paciente, mayor la probabilidad, como explicó Marisa, de que los óvulos den un recién nacido vivo. Y esto, que es lo que Marisa presentó también hace un ratito, Ana Cobo lo describió, ¿sí? En el artículo que está abajo, y en el Fertility de 2013 lo mismo. Y se describe, ¿sí? En general, que se necesita entre 8 y 10 ovos para una tasa razonable de recién nacido vivo. Marisa decía, mujeres de más de 36, 11 o más, le da una tasa de embarazo, y en mujeres menores de 35, ¿sí? Con 10 u 11 ovocitos, la tasa de embarazo es del sub 50-60%. Hablamos de tasas realmente que valdría la pena explorar. Entonces, ¿cuál es la otra técnica, aparte del congelamiento de ovocitos?
criopreservar el tejido ovárico. Como les expliqué, no todos los pacientes pueden hacer una estimulación. Por ejemplo, los prepúberes no podrían. Los pacientes que realmente no pueden esperar nada. Entonces, estos pacientes, claramente lo que se hace es sacar el ovario, la ovarectomía, que puede ser uni o bilateral, ¿sí? Obviamente que esto va a depender del cáncer que tenga el paciente. Si es un cáncer hormonodependiente, se va a beneficiar con la ovarectomía bilateral, y si no lo es algo discutible con el oncólogo y con el paciente. Se obtiene el tejido ovárico, se obtiene el ovario directamente, el ovario se transporta en hielo seco desde el quirófano hasta la clínica. Nosotros tenemos un sistema y una fundación justamente para pacientes que no tienen medios para poder congelarle tejido ovárico, y es una técnica que está cubierta por el PMO en pacientes que tienen cobertura. Se congela el tejido ovárico, ¿sí? Previa un tratamiento del tejido. Se corta en finas láminas y en pequeñas fracciones, y se lo congela, ¿sí? Para poder después justamente poder descongelarlo en el momento de querer reimplantarlo. O sea, tenemos obtención del tejido, procesamiento de la muestra y, en el futuro, cuando el paciente quisiera, el retrasplante de tejido ovárico. El retrasplante de tejido ovárico se hace actualmente, no es ciencia ficción. Ahora voy a mostrarle que hay más de 100 nacidos vivos por esta técnica. Se hace por laparoscopía, se hace una pequeña incisión en la fosa ovárica. El lugar del reimplante es muy importante, ¿sí? Por el tema de la vascularización. Y lo que se hace es o estimular la ovulación o simplemente esperar que los ciclos se reinicien. Y ahora les voy a mostrar que eso ocurre. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a la preservación de la fertilidad? Y miren estos gráficos, qué interesantes que son. Primero, los que mencionó Marisa y mencioné yo. ¿Cuántos ovocitos hace falta en diferentes rangos etarios para lograr un embarazo? ¿Sí? Si vos vemos pacientes menores de 35, ¿sí? Con pocos ovocitos, tiene una tasa aceptable de embarazo de un 20%, y con 10 hablamos de entre un 50 y un 60%. Y las pacientes con más de 35 años, es un grupo muy general, no podemos decir que a los 35 se cae el almanaque y la paciente empieza a responder mal. Cuando hablamos de mayores de 35, hablamos de mujeres de 35 y 40, y creo que es el grupo más heterogéneo que existe para poder hablar. Claramente las mayores de 40 representan un grupo de baja probabilidad de embarazo, pero entre 35 y 40 hay un montón de grises. ¿Y cómo creció en el gráfico de la derecha, ¿sí? el reimplante de tejido ovárico? Cómo fue una técnica muy poco utilizada en 2004, y cómo en el 2017 ya había más de 140 reimplantes de tejido ovárico. O sea que es una técnica muy utilizada, ¿sí? Entonces, ¿para quién dejamos el reimplante de tejido, la criopreservación de tejido ovárico? Claramente, como les explicaba, pacientes sin tiempo, urgencia, no queda otra, se programa la laparoscopía de un día para el otro, se la opera y la paciente al otro día puede empezar. Para prepubertad restringido cuando tienen tratamientos de alto riesgo esterilizante. Piensen lo siguiente: le van a sacar el ovario a una paciente, ¿sí? Que la quimioterapia le va a generar una menopausia, pero le va a dejar algo de actividad ovárica. En cambio, el sacar el ovario la va a dejar menopáusica. Eso hay que hablarlo muy detenidamente con el oncólogo y con el paciente. En adultos con tratamiento alto o mediano de riesgo esterilizante, como les mostré antes, los primeros dos grupos de drogas y radioterapia, preferentemente en mujeres menores de 36 años y que tengan una condición clínica que lo permita, ¿sí? Que obviamente la cría de ovocitos siempre es la primera opción, y sobre todo en mujeres con cáncer de mama menos de 30 años. Estas son todas definiciones que se hizo en el meeting de París del año 2016, en la reunión del ESHRE, con respecto al tejido ovárico. O sea, se le dio entidad a la criopreservación del tejido ovárico, que hasta ese momento no la tenía. ¿Y por qué se le dio entidad? Por el trabajo que les presenté anteriormente. Ese trabajo, hecho por Doné, fue el que justamente propulsó a nivel de la Sociedad Europea de Fertilidad estas indicaciones. Este es el update que le mencionaba sucintamente. Miremos los años. En el 2015, ¿sí? Lo que más utilizaba era criopreservación de embriones, porque era la herramienta que teníamos. Y si ustedes ven, Dolmans expone 54 millones con cáncer, 33 que volvieron, 33, hay un índice de volver a buscarlo muy alto, 20 embriotransferencias y una tasa de nacido vivo del 22%. Ya en el mismo año, Octay, también con preservación de embriones, ¿sí? 33 mujeres con cáncer, vuelve el 60%, 18%, hacen 55 embriotransferencias, o sea, hay una tasa acumulada ahí, con un 45%
de tasa de nacido vivo, con 26 embarazos y 18 partos. Ana Cobo, como mostró antes Marisa, ¿sí? Con la vitrificación de ovocitos y el 6.5% de me llevo un bebé a casa por ovocito, dependiendo de la edad, ¿sí? Ya en el 16, Ana lo que habla es de un 50% nacido vivo en mujeres menores de 35 y un 22.9%, como dijo Marisa, en mujeres mayores de 36. Y Doné, como le mostraba en el gráfico anterior, habla de 111 casos, ¿sí? Con 32, o sea, de reimplante de tejido ovárico. Reimplante de tejido ovárico, acá están las 3 técnicas, ¿sí? 32 concepciones con un 29% de recién nacido vivo. O sea, lo que hace 15 años hablábamos como algo totalmente experimental y que no sabíamos si iba a funcionar o iba a funcionar, hoy tiene un 29% de tasa de recién nacido vivo. Nada despreciable. Por último, quería leerles esta frase que la saqué del libro de Oncofertilidad Español. Me pareció que es muy gráfica de un poco de todo lo que hablamos recién y que me pareció que valía la pena mencionar. Dice que el cáncer no solo compromete el cuerpo, compromete la esperanza, que puede ser más trascendental en términos de calidad de vida de una mujer que poder cumplir el sueño de ser madre. La preservación de la fertilidad en las mujeres hoy en día una realidad. La criopreservación eficiente de los óvulos, perfeccionada en los últimos años, ha permitido que muchas mujeres recurran a ello para mantener vigente su posibilidad de ser madres a futuro, cuando su edad podría llegar a dificultarlo. Eso es un poco lo que contaba Marisa. Esto, de alguna manera, le está permitiendo a la mujer de hoy mantener la esperanza de ser madre a pesar de las limitaciones que la edad y su consabido efecto deleterio sobre el potencial reproductivo femenino pueden implicar en su desarrollo personal, académico y profesional. Sin embargo, esta opción cobra una relevancia aún más potente en las mujeres que tienen que enfrentar el cáncer antes de tener una familia. El cáncer mismo y o su tratamiento pueden llevar al traste con la reserva de óvulos en la mujer y por ende truncar su posibilidad de maternidad futura. La criopreservación de óvulos y o de tejido ovárico debe ser hoy en día una opción analizada y discutida con toda mujer en quien se haga un diagnóstico de cáncer, antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento para el mismo. Cada vez más mujeres sobreviven al cáncer gracias a la detección temprana y a la eficiencia de los tratamientos. Por ello, hoy en día es tan relevante hablar sobre vida como de calidad de vida después del cáncer. Me pareció realmente una linda frase que nos muestra a las claras todo lo relacionado a la sobrevida, a los tratamientos y al poder llevar adelante una vida plena después de sobrevivir al cáncer. Bueno, muchas gracias por atenderme. Le paso la posta a Mariano Lavolpe. Mariano, me va a tener paciencia porque mi mouse anda muy lentamente. Mariano es el director de nuestro laboratorio y va a hacer la charla siguiente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Martín, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Merck nuevamente por poder permitirnos dar estas charlas. La verdad que es un placer poder estar con todos ustedes. Obviamente me hubiera gustado mucho más poder estar presencialmente con ustedes, o aunque sea poder verles las caras y ver cómo están a esta hora de la tarde, más ya casi noche, con todos estos temas. Pero bueno, por lo menos de esta manera podemos conectarnos, estar en contacto, y más en estos tiempos tan difíciles, tan distintos, tan diferentes, y poder estar de alguna manera todos en contacto y poder seguir trabajando, aprendiendo y mejorando nuestras prácticas. Un poco lo que me toca hablar a mí es qué sucede en el laboratorio de embriología, con todo esto que les contaban los doctores, y entonces básicamente voy a apuntar la charla a 2 preguntas, a tratar de responderlas durante todos estos 20 minutos o un poquito más que tenemos para conversar. Entonces lo que quiero plantear es qué sucede en el laboratorio cuando llega el material para criopreservarse, y luego qué podemos hacer una vez que lo criopreservamos para utilizar ese material. Entonces, comenzando con la primera de las preguntas, que es qué sucede en el laboratorio, el primer objetivo que tenemos que tener claro y saber de qué significa y qué estamos hablando es qué es lo que buscamos con la criopreservación. Lo que nosotros estamos buscando con la criopreservación es justamente agarrar ese material, ya sea un tejido o unas células, llevarlos a temperaturas que no son para nada fisiológicas y tratar de detener justamente el metabolismo. Porque como decía la doctora Jero, lo que queremos hacer es parar ese reloj biológico. Entonces, en términos biológicos, lo que tenemos que hacer es
detener ese metabolismo. Y lo que vamos a hacer es detener el metabolismo para que ese material se pueda guardar y el día de mañana, en el futuro, cuando lo necesitemos, poder utilizarlo de manera correcta. Entonces, para la criopreservación o el congelamiento de ovocitos, como bien les comentó la doctora Heller, lo que hacemos es toda la estimulación de la ovulación, tenemos la paciente en el quirófano, se van pulsando los líquidos foliculares, y esos líquidos foliculares llegan al laboratorio, donde en ciertas condiciones lo que nosotros hacemos es tratar de localizar, de visualizar esos ovocitos en ese líquido folicular, los tomamos y los vamos pasando a un medio de cultivo para sacar todas esas células y medio que puede no ser el ideal para estos ovocitos. Así vamos haciendo con cada uno de los líquidos foliculares que van llegando al laboratorio. Una vez terminada la aspiración folicular, que no dura más de 10, 15 minutos como mucho, lo que hacemos es recortar un poco las células del cúmulus. En la imagen de la izquierda podemos ver que tenemos un ovocito completo, es decir, rodeado de sus células del cúmulus, su corona radiata, zona pelúcida y demás. Lo que nosotros hacemos es con 2 agujitas es recortar un poquito esas células, de manera de poder manipularlo un poco más cómodos y poder después facilitar el procedimiento que sigue. Se guardan en unas cápsulas con medio de cultivo y se dejan en las incubadoras, que son las estufas estas que les muestro acá, durante aproximadamente 1 o 2 horas. Lo que queremos hacer es tratar de darles unas condiciones adecuadas, no estresar los ovocitos hasta el momento de la criopreservación. Pasado ese tiempo, lo que tenemos que hacer es preparar esos ovocitos para poder comenzar con el procedimiento de criopreservación. Los ovocitos, como les contaba, están rodeados de estas células y nosotros tenemos que sacar esas células por 2 motivos. Uno, porque no podemos ver el estadio de madurez de esos óvulos y nosotros queremos criopreservar ovocitos maduros, que son los que vamos a utilizar. Y por otro lado, el protocolo está diseñado de esa manera para que los crioprotectores, por lo menos al día de hoy, puedan ingresar de manera correcta a la célula y puedan cumplir su función para poder preservar este tejido, estas células. Entonces lo que hacemos es por medios enzimáticos y por medios mecánicos, vamos a sacar todas estas células hasta dejar los ovocitos como lo vemos en la imagen de la derecha, que vemos que ya no tienen estas células del cúmulus. Una vez que realizamos este procedimiento, ¿sí? Esto lo hacemos como les contaba, porque tenemos diferentes estadios de madurez. Siempre que sacamos ovocitos, no precisamente todos los ovocitos que sacamos son ovocitos maduros. Hay diferentes estadios de madurez, hay ovocitos inmaduros como son los profases o los metafases 1, y hay ovocitos maduros que son los metafase 2, que son los que justamente vamos a criopreservar porque son los que vamos a utilizar en el futuro. Entonces, una vez que sabemos qué cantidad de ovocitos maduros tenemos de la paciente, lo que vamos a hacer es preparar todos los insumos que vamos a precisar para la criopreservación propiamente dicha. Entonces, sacamos las soluciones de vitrificación, que es la técnica que se realiza hoy en día en todos los laboratorios de embriología. Ponemos en condiciones de temperatura estos medios, que son las que requieren, son 2 soluciones básicamente. Ponemos los soportes, que es donde se va a criopreservar este material. Esto quiere decir que cada soporte va a estar rotulado con el nombre de la paciente que corresponde, la fecha, la cantidad que tiene. Hay que tener presente que este material lo criopreservo hoy, y yo no sé si esta paciente lo va a utilizar en 1 mes, 2 meses, 2 años, 10 años o lo que fuere. Entonces tengo que tener una correcta trazabilidad de ese material para poder identificarlo y poder utilizarlo en el futuro. Parece algo simple, pero la realidad es que hay que prestarle mucha atención más allá del trabajo que uno realiza a diario. Entonces, una vez que tenemos todo preparado, lo que hacemos es pasar por diferentes soluciones, básicamente son 2, los ovocitos, y una vez que transcurre el tiempo necesario, se carga en el soporte, que es el que ven aquí en la imagen de abajo a la derecha. En ese soporte colocamos los ovocitos y los sumergimos directamente en nitrógeno líquido. De esa manera culmina el proceso de vitrificación, dura aproximadamente entre 12 y 15 minutos, no más que eso, viendo que uno tiene que estar concentrado, metido y metiendo mano para que eso suceda y suceda de manera correcta. Entonces el soporte, como les contaba, lo sumergimos directamente en nitrógeno líquido. Ese soporte se guarda en unas varillas que también están rotuladas e identificadas para colocarlo finalmente en los termos de nitrógeno líquido, como a veces se le dice bombonas,
donde se almacena el material hasta el momento de su uso. Obviamente todo esto queda guardada la información en historias clínicas y en diferentes registros para justamente en el futuro, cuando necesitemos poder encontrar y utilizar este material, lo podamos hacer de manera correcta, fácil y eficaz. Entonces, lo que básicamente hacemos con el proceso de vitrificación y cualquier proceso de criopreservación es sacar el agua que tiene estas células, bien, para justamente no se formen cristales, poner que el protector pueda ingresar a la célula, bien, y poder llevarlo hasta estas temperaturas que no son fisiológicas. Para utilizarlo hay que hacer el proceso inverso, ¿sí? Hay que, lo que se dice la desvitrificación, no es el término correcto, es el calentamiento en realidad, pero el proceso inverso, lo que nosotros vamos a hacer es pasar ese material, esos ovocitos, por soluciones decrecientes de crioprotector, porque lo que voy a buscar en este caso es sacar el crioprotector para que ingrese el agua, para que esa célula vuelva a activar su metabolismo y pueda ser utilizada. ¿Por qué se realiza esto? Y esto con esta metodología, lo que fuimos viendo es que a lo largo del tiempo, la cantidad de pacientes que criopreservan ovocitos por causas no oncológicas, por causas no médicas, es decir, por causas sociales, fue aumentando a lo largo del tiempo. Y en realidad es un poco el huevo y la gallina, ¿no? O sea, esto empezó porque la técnica se mejoró porque hay más pacientes que consultan, o porque la técnica mejoró, tenemos más pacientes que consultan, ¿sí? Pero la realidad, lo que ocurre hoy en día es que la técnica está muy afianzada, realmente es una técnica que tiene muy buenos resultados y que en realidad la cantidad de tratamientos que se realizan hoy en día es bastante grande y va creciendo a lo largo del tiempo. Si bien por ahí no son los números que uno pensaría o desearía tener, realmente a lo largo del tiempo se ve un incremento. Y nosotros en nuestra clínica no somos ajenos a esto, y es lo que ocurre en todos lados, en todas las clínicas. Vemos que a lo largo del tiempo la cantidad de procedimientos que se realizan de preservación de la fertilidad, sería PF, ¿sí?, por causas sociales, va aumentando a lo largo de los años. Y esto implica no solo eso, sino que además, en términos de porcentaje o de trabajo en el laboratorio, el tiempo que ocupa la criopreservación de ovocitos por causas sociales en el laboratorio cada vez es mayor. Es decir, el 20, el 30 o el 40% de los procedimientos que hoy en día realizamos en el laboratorio son de preservación de la fertilidad por causas no oncológicas, lo cual no es algo menor. Esto lo que nos hace y lo que nos lleva es que justamente en el laboratorio debemos y tenemos que tener un buen procedimiento de criopreservación de ovocitos. Ya no es algo que es muy esporádico, sino que es algo muy frecuente, entonces nos hace a que nosotros realmente tengamos un buen procedimiento y tengamos que tener un buen protocolo de criopreservación. Y los resultados, y esto alienta a hacer un montón de cosas. Cuando uno tiene una técnica que funciona y uno trabaja en equipo, me refiero a un equipo tanto clínicos, biólogos, bioquímicos, todo el equipo completo trabaja en conjunto, lleva a hacer nuevas cosas. Y esto justamente... Perdón. Ahí está, disculpas. Lo que uno hace, lo que a uno le permite es tener estos resultados. Este trabajo está publicado en pacientes, ¿sí?, con diferentes causas, son abortadoras recurrentes o con fallas reiteradas de la fertilización, de embarazo. Y vemos que en este tipo de pacientes, ya no estamos hablando de donantes, estamos hablando de pacientes que tienen un problema de esterilidad, de fertilidad. Lo que vemos es que la tasa de sobrevida de estos ovocitos por esta técnica es realmente muy buena, que la tasa y los resultados tanto de fecundación como de desarrollo embrionario y los resultados clínicos son iguales a lo que es en fresco. Con lo cual, eso es lo que estamos buscando, que los resultados por criopreservación sean iguales a los frescos. Como les contaba la doctora Thier, podemos criopreservar también tejido ovárico y como muy bien explicó, hay diferentes indicaciones y las más claras son para aquellas pacientes que necesitan con urgencia hacer algún tipo de preservación de la fertilidad o pacientes prepúberes. Está discutido si es una técnica experimental o no, por los resultados que hasta el momento fallan, pero realmente es una técnica que se está realizando hoy en día y realmente se realiza con muy buenos resultados. Como les decía el doctor, en general lo que llega es un ovario entero en laboratorio, llegan en solución fisiológica, y lo que nosotros tenemos que hacer es con un dispositivo determinado,
cortar en diferentes pedacitos, en diferentes trocitos, como ven en la imagen de la derecha, el tejido ovárico entero. Lo que nosotros necesitamos es la corteza, que es la parte más externa del ovario, porque ahí sabemos que se encuentran los folículos primordiales. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es cortar ese ovario en pequeños pedacitos, porque lo que vamos a hacer en el futuro es trasplantar esos pedacitos al ovario nuevamente, con lo cual tiene que estar todo muy prolijo, cortado, para que justamente se pueda vascularizar correctamente en el futuro. Entonces lo que hacemos es cortamos los pedacitos de este tamaño muy particular, se ponen en las diferentes soluciones de vitrificación, muy parecido a lo que hacíamos con los ovocitos, solo que un volumen un poco más grande. Y una vez que se saca, se deshidrata el tejido ovárico y se ingresa los crioprotectores, lo que hacemos es, de la misma manera, lo colocamos sobre los soportes que tenemos para vitrificar el tejido ovárico. También se rotula con toda la información que necesitamos del paciente y se sumerge directamente en nitrógeno líquido. No necesitamos ningún tipo de equipamiento extra, no necesitamos ningún tipo de corriente eléctrica, ni maquinaria, ni nada por el estilo. ¿Sí? Esta técnica también es un poquito más larga que la vitrificación de tejido ovárico, de ovocitos, lleva aproximadamente unos 20-30 minutos, depende de la cantidad que tengamos, pero no dura más de 30 minutos generalmente. Entonces, esto en referencia a qué es lo que sucede cuando llega el material al laboratorio. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa después, en el futuro, cuando yo necesite ese material? ¿Qué es lo que hago? Entonces, para los ovocitos, lo que uno va a hacer es una técnica, es fecundar esos óvulos para generar embriones para ser transferidos. Básicamente lo que está buscando la paciente es eso, es criopreservar sus ovocitos para usarlos en el futuro, y en el futuro lo que vamos a hacer es descongelarlos para poder formar embriones y poder lograr el embarazo que la paciente deseaba y desea más que nada en este momento. Ahora es cómo fecundamos ese ovocito. Sabemos que básicamente hay dos técnicas en el laboratorio de fecundación de los óvulos. Uno es el FIB y la otra es la técnica de ICSI. En este caso, si recuerdan cuando les conté anteriormente que teníamos que denudar las células, que teníamos que sacar las células del cúmulo, es decir, denudar el ovocito, lo que nos queda es el ovocito así pelado como está. Entonces, la técnica de FIB no se podría realizar porque para la fecundación in vitro necesito sí o sí esas células para que el espermatozoide pueda ingresar. Además, hay ciertos trabajos que mencionan que durante el proceso de criopreservación, no importa por qué técnica sea, la zona pelúcida del ovocito sufre un endurecimiento, con lo cual complicaría que el espermatozoide pueda ingresar. Por esas dos razones es que la técnica que se sugiere para fecundar los ovocitos que fueron criopreservados es la técnica de ICSI, que es esta que les estoy mostrando en el video, donde uno lo que hace es, por técnicas de micromanipulación, es tomar un espermatozoide, sujetar el ovocito por el otro lado e introducir directamente con esta pipeta el espermatozoide dentro del ovocito, para que después comience el proceso de fecundación. Entonces, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es mantener el desarrollo embrionario de manera in vitro, ¿sí? Son aproximadamente unos 5 o 6 días, donde vemos todo el desarrollo de este ovocito fecundado, y generalmente lo que estamos haciendo hoy en día es la transferencia en estadio de blastocisto, sería día 5 del desarrollo embrionario, o en algunos casos criopreservando también embriones en día 6. Entonces, una vez que tenemos el embrión, lo que hacemos es programar para la transferencia de este con la cánula y la paciente en quirófano, y descargamos el embrión en la cavidad uterina. Y esto que les contaba, la técnica de vitrificación, haciendo la técnica de ICSI y transfiriendo un blastocisto, o en todo caso 2 blastocistos, es lo que realmente se realiza hoy en día, y los resultados avalan y alientan a seguir haciéndolo. En este trabajo que les muestro acá, lo que justamente compara es en pacientes de ovodonación, es decir, receptoras de ovocitos, ven que la tasa de fecundación, la tasa de llegada al blastocisto y resultados clínicos son iguales, ya sea con óvulos en fresco, es decir, que no fueron pasados por este proceso de vitrificación, versus los de vitrificación. Y eso es lo que estamos buscando, que sea lo mismo, que no haya diferencias, ¿sí? Para que la paciente pueda vitrificar esos ovocitos, pueda criopreservar su fertilidad y en el futuro poder usarla, ¿sí? De la misma, no importa el paso del tiempo, los ovocitos van a tener la misma edad del momento en el cual fueron criopreservados.
Ese es el dato importante. Y en nuestro centro, como les decía, contamos también con un banco de ovocitos. Y esto no es simplemente para mostrarles que lo que aparece en los papers también se puede reproducir. Nosotros tenemos un banco de óvulos donde nosotros criopreservamos ovocitos de donantes, y esos ovocitos son destinados a diferentes centros de fertilidad dentro y fuera del país. Y ellos son los que realizan el proceso de desvitrificación, de ICSI, transferencia y demás. Nosotros solamente lo que hacemos es vitrificar los ovocitos. Y fíjese que trabajando con diferentes clínicas podemos lograr exactamente los mismos resultados. Podemos lograr que tengan una muy buena tasa de sobrevida, que tengan una muy buena tasa de fecundación, una buena llegada a blasto y muy buenos resultados clínicos, que es lo que estamos buscando. Y eso es porque tenemos instalado un buen programa de criopreservación de ovocitos. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es justamente que ya no solo con lo que es ovonación, que sería el gold standard o la mejor calidad de ovocito que podemos tener, sino que lo mismo ocurre en pacientes que criopreservan ovocitos por causas sociales o que criopreservan ovocitos por causas médicas no oncológicas. Entonces podemos ver que la tasa de sobrevida y los resultados clínicos son iguales en ambos grupos. Es decir, la técnica funciona y funciona muy bien para casi todas las pacientes. Ahora, hay que tener en cuenta un dato muy interesante que ya lo nombró la doctora Heller y el doctor Atié, que es la edad. La técnica funciona muy bien, anda muy bien, los resultados son muy buenos, pero tenemos que ver delante de qué paciente estamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la edad, como podemos ver en esta gráfica, ¿sí? Vemos que a medida que aumenta la edad, la tasa de sobrevida disminuye. ¿Es buena? Sí, es buena, pero no es la misma en todas las edades. Y los resultados clínicos ocurre lo mismo. No es lo mismo en edades más tempranas, cuando criopreservamos los ovocitos, que a edades más avanzadas. Y en esto les muestro esta gráfica porque me parece que nos ayuda a nosotros también en el día a día a explicar y cuál es el resultado que tenemos. Porque justamente una vez que nosotros criopreservamos el material, después nosotros magia no podemos hacer. Me encantaría hacer magia, pero la verdad que es imposible. Entonces, lo importante es planificarlo antes de la criopreservación. ¿Y por qué me refiero a planificarlo? Porque los números son muy claros, aunque a veces no nos gusten, los números son muy claros. Si nosotros partimos de 10 ovocitos, como hablaba la doctora Heller y el doctor Atié, si nosotros partimos de 10 ovocitos maduros, la tasa de fecundación normal de esos ovocitos por ICSI, ¿sí? En el mejor de los casos, es de un 80%, es decir, que de 10 ovocitos nos van a fecundar normalmente 8. Y con pacientes de buen pronóstico, con todas las mejores condiciones, de esos 8 ovocitos fecundados normalmente, vamos a tener un blastocito para transferir y en el mejor de los casos vamos a tener alrededor de 3 o 4 blastocitos más 3 blastocitos para criopreservar. Es decir, partimos de 10 ovocitos, tenemos 8 fecundados normales y como mucho, lo que esperamos tener en buenas condiciones son 4 blastocitos. De vuelta, esto es en las mejores de las condiciones. Ahora, si nosotros empezamos, que partimos no de 10, partimos de 5 ovocitos, todo se va reduciendo a la mitad. Y si sabemos que la paciente tiene edad avanzada, sabemos que las probabilidades son menores. O si tenemos que la paciente que tiene un factor, que el varón, la pareja de esa señora, tiene un factor masculino severo, sabemos que también esta estadística se va a ver afectada. Con lo cual es muy importante tener presente desde el inicio, proyectar qué es lo que vamos a hacer y teniendo en cuenta las probabilidades de esa paciente en particular. Porque como les decíamos, a lo largo de las 3 charlas, sabemos que con la edad disminuye la cantidad de ovocitos, pero a su vez, lamentablemente, la calidad de esos óvulos a lo largo del tiempo es peor. ¿Y a qué me refiero cuando es peor? Porque siempre hablamos de calidad, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? De lo que hablamos es esto. El ovocito adentro tiene diferentes estructuras que son importantísimas para el desarrollo del embrión. Entonces, a lo largo del tiempo, lo que se ve afectado son estas estructuras internas del ovocito, que es lo que hace que después falle el desarrollo embrionario. ¿Sí? Y básicamente, y algo muy claro, es que lo que afecta básicamente es la distribución de los cromosomas
en ese embrión que se está formando in vitro, ¿sí? Entonces, los números con esta técnica de PGTA, lo que nos permite es ver es que en pacientes jóvenes la tasa de embriones euploides, es decir, que tienen el número de cromosomas correcto, es superior a aquellas pacientes de edad reproductiva avanzada. Aquellas pacientes mayores de 40 años, sabemos que la probabilidad de tener un embrión que sea cromosómicamente normal es menor al 20%. Entonces, esto es sumamente importante porque nos cambia todos los números del cual nosotros tenemos que partir. ¿Y por qué hago hincapié en esto de la euploidía? Porque sabemos que la euploidía es sumamente importante para lograr el embarazo y para que ese embarazo llegue a término. Sabemos que la aneuploidía, es decir, embriones con número anormal de cromosomas, tienen mayor tasa de no implantación y tienen mayor tasa de aborto. Entonces, es muy importante cuando uno va a encarar un proyecto de criopreservación de ovocitos, tener en cuenta qué cantidad de ovocitos necesitaríamos para esta paciente en el futuro. Porque como les contaba el doctor Atié, hay diferentes estrategias y capaz que no me va a alcanzar con solamente un ciclo de estimulación para criopreservar ovocitos, sino que capaz pueden estar, por el tipo de paciente que tengo enfrente, 1, 2 o capaz 3 ciclos de estimulación para poder lograr tener ese objetivo final que estamos buscando en el futuro, el día de mañana. Con respecto a la criopreservación de tejido ovárico, como bien les contaba el doctor Atié, tenemos lo que más se utiliza hoy en día es la técnica de vitrificación, pero luego el trasplante de este tejido, ¿sí?, nuevamente al ovario o lo que haya quedado remanente para poder retrasplantarlo. Esta es la técnica que hoy en día más se utiliza y es la que mejores resultados tiene. Con la técnica de vitrificación, uno de los grupos que más publica sobre este tema es el grupo del doctor Sherman Silver. Y lo que podemos ver, como pueden ver listadas en la gráfica, son varias de las enfermedades que el doctor Atié comentó en su charla, ¿sí?, de causas oncológicas en niñas prepúberes, y vemos que realmente ya hay varias publicaciones donde hay nacidos vivos con esta técnica, es decir, vitrificando el ovario, vitrificando pedacitos de tejido ovárico, retrasplantándolos, con lo cual es muy alentadora. Obviamente, ¿por qué los números son mucho más chicos que la criopreservación de tejido ovárico? Es porque lo que les contaba el doctor, que justamente la familia, la niña y los padres no están pensando tanto en esto, están pensando más que nada en que la chica se recupere. Y eso es lo que hace justamente a que los números sean menores, además de que tiene que sufrir una cirugía. Entonces, esto hace las grandes diferencias en los números, en las presentaciones, en referencia a vitrificación de tejido ovárico versus vitrificación de ovocitos. Pero los resultados realmente son muy buenos, son muy alentadores, y a uno realmente desde el laboratorio lo ayuda a ponerle toda la garra y decir, estoy colaborando en algo muy bueno, en ayudar a esta familia, en que si bien tiene la cabeza en el tema de ayudarla a que se recupere del cáncer, uno poder colaborar y que darle una esperanza en el futuro de que pueda lograr un embarazo. Y esta técnica de vitrificación de tejido ovárico y de retrasplante es sumamente importante porque tiene dos grandes ventajas. Una es que nos permite criopreservar y preservar la fertilidad de manera sumamente importante. ¿Por qué? Porque criopreserva un gran número de ovocitos. Estamos criopreservando folículos centrales, con lo cual la preservación de la fertilidad es muy buena. Eso por un lado, es decir, el número de ovocitos que estoy criopreservando es muy grande. Pero por el otro lado, además, nos va a permitir en el futuro poder restituir la funcionalidad hormonal de esta paciente. Fíjense, como dicen en esta gráfica, la mitad de las pacientes recuperan en el futuro, cuando uno retrasplanta este tejido ovárico, su funcionalidad hormonal, lo cual no es un tema menor. ¿Por qué? Porque lo que nos permite, y es lo que está reportado en diferentes trabajos, es que una vez que yo vitrifico el tejido ovárico, lo retrasplanto, puedo hacer una estimulación de la ovulación para poder hacer un tratamiento de alta complejidad, como les comentamos en esta charla y en la de la doctora Heller, pero además hay reportados nacidos vivos sin necesidad de un tratamiento, es decir, de manera espontánea hay reportados embarazos y nacidos vivos, con lo cual esto es sumamente importante y muy esperanzador para hacer y seguir adelante trabajando con estas técnicas. Entonces, para terminar, recordando las preguntas que les planteaba al principio, es qué sucede en el laboratorio con la criopreservación cuando llega el material.
Realmente lo que hoy hacemos para las dos técnicas, sí, para criopreservación de tejido ovárico y criopreservación de ovocitos, es la técnica de vitrificación. Vitrificamos ovocitos en estadio maduro y el tejido ovárico lo que se hace es, cuando llega el tejido entero, se va cortando en diferentes pedacitos y se vitrifica. Y en el futuro lo que hacemos después es básicamente para la criopreservación de ovocitos, lo que estamos haciendo es la técnica de ICSI, para luego poder formar embriones y transferirlos. Y con tejido ovárico lo que estamos haciendo hoy básicamente es retrasplantar ese tejido ovárico al ovario remanente o lo que haya quedado para, según cómo reacciona ese tejido y cómo evolucione la paciente y las características de la paciente, ya sea buscar un embarazo de manera espontánea o realizar un tratamiento de alta complejidad. Por último, para terminar, quería agradecer a todo el equipo de In Vitro Buenos Aires por el apoyo constante, por permitirme compartir con ellos todos los días el trabajo, y realmente me aguantan y me soportan todos los días, así que muchísimas gracias a todos los que forman In Vitro Buenos Aires. Muchas gracias nuevamente a Merck por la invitación y por dejarnos compartir este momento, y muchísimas gracias a todos por estar, aunque sea del otro lado, aunque no lo veo, pero sé que están del otro lado, conectados un rato conversando con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos. Esperá, Marisa, que me acuerdo cómo era para... Escape y arriba. De compartir. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Nos extendimos un poco porque somos los tres unos apasionados y les pedimos disculpas por haber dado charlas tan largas, pero la verdad es que son temas que nos involucran mucho y la verdad es que nos resultaba difícil hablarlas en 15 minutos, con lo cual les agradezco que todavía estén acá. Son las 20:30, sé que muchos tienen o que ir a preparar la comida o ir a comer, con lo cual vamos a leer algunas de las preguntas que hubieron e intentaremos responderlas entre todos. Hay una pregunta que le hicieron al principio que hablaba un poco de los hombres trans, que yo un poco dije que era una de las indicaciones. La realidad es que no hay mucha experiencia con esto de pacientes que ya estén con testosterona y qué es lo que pasa sobre esos ovocitos. Obviamente que lo que hay que hacer es suspender la testosterona mínimo 3 meses. El problema es la disforia que le trae a estos hombres trans. Entonces piensen que por ahí empiezan a menstruar cuando habían dejado de menstruar. Piensen que la mayoría de las veces le tenemos que hacer ecografías transvaginales para hacer el monitoreo ecográfico. Lo que hacemos, que a mí ya me ha pasado, es les hacemos ecografías abdominales y tal vez en el momento de la aspiración folicular, luego que ya están con la sedación, le hacemos la ecografía transvaginal. Sin engañarlos, ¿no? Obviamente que les avisamos que al momento de la aspiración folicular sí va a ser por vía transvaginal, pero como en realidad lo que les importa es no sentir el disconfort de la ecografía transvaginal por la disforia que eso les produce, tal vez hacemos la ecografía abdominal para los monitoreos ecográficos y la ecografía transvaginal al momento de la punción. Eso, como todo en medicina, es muy individualizado y algunos pacientes se bancan igual la ecografía transvaginal y vamos para adelante, pero bueno, igual no son tantos los casos que tenemos hasta ahora, así que bueno, ojalá tengamos cada vez más. De hecho, antes de que empezara la pandemia, hicimos una charla abierta a la comunidad para pacientes trans y tuvimos bastante convocatoria. Después vino la pandemia y bueno, no pudimos volver a dar charlas, pero bueno, cada vez más este grupo de pacientes trans se está hablando de la preservación de la fertilidad porque es una de las indicaciones. Así como Martín habló de la parte oncológica, también podríamos considerar que son pacientes que van a empezar a utilizar terapias que van a hacer que sus gónadas se alteren, entonces preservar la fertilidad sería una buena alternativa para ellos. Sigo con las preguntas y voy viendo qué preguntan y hacia quién van dirigidas. Preguntan, ¿querés, Martín, contestar vos si esto lo cubren las prepagas y demás? Bueno, a ver, básicamente cuando es de causa social no lo cubre Groseres, pero cuando es de causa oncológica sí, está totalmente contemplado, ya sea la criopreservación de óvulos o la criopreservación de tejido ovárico. Ambas técnicas están cubiertas por la mayoría de las groseres y las prepagas. Bueno, acá nos felicitan por las charlas, muchas gracias. ¿Qué porcentaje de pacientes con retrasplante ovárico requieren FIV? Mariano, ¿querés contestar vos esto? Sí, la verdad que no se tiene mucha información, pero por lo menos la mitad de las pacientes están recuperando la función ovárica, con lo cual
muchas veces se trata de justamente de probar, ¿no? De probar que la paciente pueda hacerlo sin necesidad de un tratamiento. Lo que pasa es que de vuelta, ¿no? Son pocos los casos que se tienen y depende mucho de la ansiedad que tenga la pareja. Eso también influye mucho en la toma de decisión. En la serie, si puedo aportar algo, en la serie de Doné, que es la serie más grande, la que presenté yo, hay pocos embarazos espontáneos, la mayoría son por fecundación asistida, y aparte lo importante es decir que ese trabajo no lo puse porque si no iba a ser larguísimo, cuánto tiempo promedio la paciente con el reimplante del tejido ovárico tiene en función ovárica, y el tiempo promedio era de 26 meses. Entonces, dicho esto, la mayoría de los centros que usan la técnica lo que hacen es hacer el reimplante, una vez recuperada la función hormonal, se hace una estimulación y generas un in vitro. Por lo menos en la serie de Doné, él lo reporta de esta manera. Bueno, después acá preguntan si las charlas van a estar grabadas. Sí, están grabadas, así que vamos a ver la manera de si las podemos poner en nuestra página. Igual si entran a nuestra página, que es invitro.com.ar, todos los simposios de los años anteriores están todas las charlas grabadas y las pueden ver, así que seguramente todo este material también lo vamos a compartir, gracias a que Merck nos lo va a pasar, que ellos lo están grabando. Y a ver, siguen felicitando y agradeciendo. No sé si hay alguna pregunta más, si nos quieren preguntar más cosas. No veo preguntas ahora, sé que es un horario difícil, tengo miedo de no estar respondiendo algo, pero creo que respondimos todo. De todas maneras, los invito a que si les quedó alguna cosa en el tintero y quieren preguntarnos, el mail de la clínica es invitro@invitro.com.ar y ponen el asunto webinar y nos preguntan lo que quieran preguntarnos. La idea un poco de este webinar era poner sobre la mesa esto de congelar óvulos, tanto por causa social o por causa oncológica, y la responsabilidad que tenemos nosotros como médicos de la derivación y de ofrecerle estas técnicas a los pacientes. Que los pacientes vengan a los 37 años diciendo, tengo una amiga que congeló óvulos y quiero saber de la técnica, es una falla nuestra como ginecólogos de no pesquisarlo y ver que toda mujer de más de 30 que no tiene hijos y que no piensa tenerlos en un futuro inmediato, se le tiene que ofrecer la posibilidad y darle la información y asesorarla como para que si ella decide no congelar, que sea una decisión de ella y no una decisión nuestra. Y lo mismo para los oncólogos, en realidad no sé si hay muchos oncólogos acá presentes, nos encantaría que sí, porque la realidad es que, como bien dijo Martín, es importante conectarse con la vida en un paciente oncológico, no es solamente la sobrevida que va a tener, sino también la calidad de vida, no solamente a futuro, sino en el momento que está haciendo el tratamiento. Y si en el momento que está haciendo el tratamiento escucha la palabra cáncer y se conecta con la muerte, no es lo mismo que si se conecta con la vida pensando en que a futuro, que tiene un futuro y que aparte va a poder trascender y tener hijos. Con lo cual, tanto los ginecólogos para la congelación de óvulos como los oncólogos para asesorarlos para que preserven su fertilidad como una forma de mejorar su calidad de vida tanto durante el tratamiento como en su futuro, me parece sumamente importante y nos pareció a nosotros como clínica de In Vitro Buenos Aires planteárselo de los distintos ángulos, tanto la parte clínica, médica, como lo que se hace después en el laboratorio, y lo complejo que es esto, pero como todo se puede simplificar, bueno, y tiene mucho que ver con transmitir esto a los pacientes y concientizar a la población. Así que les quiero agradecer a todos ustedes por estar acá presentes y bueno, esperamos poder tener esto grabado pronto en nuestra página y que nos puedan visitar. Bueno, les agradecemos mucho, nos vamos todos a cenar, ¿les parece? Ok, Vamos. buenas noches. Gracias. Martín, Buenas noches a todos. Gracias, muchísimas gracias a todos por haber asistido, gracias al equipo. Bueno, damos por terminado entonces la charla. Muchísimas gracias a todos. Chao chicos, muchísimas gracias. Chao, gracias a vos. Todo impecable. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tarea cumplida. Les mando un beso. Gracias.